Súper. Tiene Natalia, admitir, Nati se había caído. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto, Giovanna, Hola. Mónica, Rosa, Natalia. Hola, Natalia. Hola, Qué gusto tenerte por acá. igual. Sí, vamos a esperar un par de minutos y vamos a comenzar. Y con nuestra invitada de hoy, que es Andrea. Así que ahí después vamos a darnos espacio para que ella nos enseñe a cómo recolectar evidencia. Bien. Vamos a ver 5-2. Demos 2 minutos, tal, Andy, y partimos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Hola, Mónica, tanto tiempo. Ay, sí, harto rato sin vernos. ¿Cómo Había estás? sido mucha clase, así que hoy día nos hicimos un espacio para poder ver a la red. Pues bueno, me alegro Sí, mucho. sí, se me generan topes con el horario de clase Mm, y hoy nos hicimos un espacio para reencontrarnos con la red. Me alegro mucho, Mónica. Em, Partamos nomás si quieres, Andy, en honor al tiempo. Como ¿Mm? tú quieras, como ustedes quieran. Ok, ¿tú vas a proyectar? Sí, sí, yo voy a proyectar. ¿Partimos entonces? Sí. Ya. Bueno, antes quisiera darle las gracias. Hoy día nos acompaña Andrea. Andrea es psicóloga de la Universidad de Valparaíso. Nosotros somos grandes amigas, nos conocemos de mucho tiempo con Andrea. Y ella ha tenido la amabilidad de darnos este taller que tiene que ver con recolectar evidencia en el aula, enseñarnos algunas estrategias, algunos tips que pueden ser útiles. Así que bueno, darte nuevamente las gracias, Andrea, por este tiempo. Y quisiera, no sé si tú quieres compartir algo de tu experiencia antes de partir el taller. Bueno, hola a cada une. Me siento muy contenta de que me hayan invitado a este espacio. Como dijo Elena, mi nombre es Andrea, soy profesora de la Universidad de Valparaíso, mi formación profesional es psicología, pero yo diría la de vocación es de educadora. Entonces me he ido especializando en temas de educación, hice mi magíster en psicología educacional, después un doctorado en educación y siempre me ha motivado mucho el tema de la educación. Eh, Desarrollo investigación y en el último tiempo mis áreas de investigación ha sido en general temas de educación multi e intercultural y principalmente me he ido especializando en las experiencias de estudiantes de primera generación en la universidad, que son entendidos como los estudiantes que son los primeros en su familia en ingresar a la educación superior e intentan graduarse. Eso en términos generales. Ustedes en términos son 6, ¿verdad? 6 participantes. ¿Podremos dar unos minutos breves para que me digan su nombre y de dónde trabajan? Ya que son 6, un poco para conocernos. Y también, ya que son poquitos, vamos a aprovechar ese recurso de que somos un grupo pequeño, entonces también me gustaría saber qué esperan de esta instancia, qué les gustaría aprender, qué les gustaría profundizar, qué es lo que esperan de este taller. Yo voy a ir anotando, por si acaso me ven escribiendo. ¿Quién quiere partir libremente? No vamos a usar el dedómetro. ¿Parto yo?
Ya, súper. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Natalia Enríquez y soy doctora en estadística y trabajo en la Universidad de Chile y me gusta, o sea, mi perspectiva de este taller es visualizar distintas formas de registrar evidencia con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ujú. Gracias, Natalia. Hola, Hola. mi nombre es Rosa Delgado, yo trabajo en la Universidad de Concepción y mi expectativa con el taller tiene que ver un poco con que cuando uno investiga, diseña todo para recolectar datos, pero muchas veces me pasa que hago cosas en la sala de clase y luego digo, oh, qué interesante hubiera sido que esos datos los tuviera para investigar. Entonces, esas son un poco mis expectativas con el taller. Aprender cómo lograr vincular esas dos cosas. Lo que hago en la sala de clases, que después se me ocurre que podría usarlo para investigar. Entonces, que no sea un después, sino que sea antes. Que más de las cosas que hago en la sala de clases pueda como organizarlas de esta forma que me sirvan para investigar. No solamente cuando ya tengo en proyecto el artículo, cuando ya lo conversé con colegas, sino como estas actividades más cotidianas. Gracias, Rosa. ¿Puedo yo? ¿Sí? Ujú. ¿Puedo? Sí. Sí, Mónica. Sí, soy acá de la Universidad de las Américas. Estoy en la carrera de Pedagogía en Educación Básica. Mi línea disciplinar obviamente es la matemática. Y yo me interesa, yo estoy realizando un doctorado y estoy en la parte de toma y análisis de datos. Y lo que yo observo en las prácticas docentes en profesores novatos o profesores noveles, y cuál es este conocimiento que tienen al egresar en su primer año de formación. Me refiero a su primer año como ejercicio profesional. Entonces me gustaría saber cómo puedo mayoritariamente observar mejor la práctica docente, tanto eh, lo que hace dentro de la sala de clase y antes de la sala de clase. Ya, gracias. Gracias, Mónica. ¿Quién quiere seguir? Giovanna. Hola, yo soy Giovanna Picchione de la UNCE, de Estadística. Y, y bien, bueno, lo que han dicho las colegas, principalmente lo que espero de este taller es ver cómo la toma de datos de la clase puede servir para algo que no sea hacer ejercicio, porque yo siempre tomo datos en la sala, pero datos porque justamente los uso para enseñar algo y uso los datos de los mismos estudiantes. Estadística Ya. descriptiva, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Ujú. para enseñar, no sé, vamos a calcular la mediana, algo, hacemos datos. O en inferencia, tomemos una muestra al azar de los estudiantes en la sala. Entonces, uso ese tipo de datos que entiendo que no son los mismos datos que vamos a ver ahora, Ujú. Ya. ¿sí? Eso. Sí, sí. Gracias, Giovanna. Nos queda Javiera y Marcia. Hola Andrea, yo soy parte del equipo sí, así que estoy aquí como acompañando y ayudando a lo que sea necesario y por supuesto escuchar tu taller. Ya. Entonces, Marcia. Hoy, perdónenme, hola, buenas tardes. Le escribí a América entre medio que iba a estar con la cámara apagada porque tengo a mi chiquitita enferma. Así que me perdí lo que hay que hacer, perdón. Ya, no te Perdón, preocupes. perdón. ¿Alguien le quiere comentar a Marcia qué es lo que hay que hacer? Aló, Marcia. Hola, Marcia, lo que Natalia. tienes que hacer es presentarte, decir de qué universidad o en qué universidad trabajas o estás
¿Y qué expectativas tienes sobre el taller de hoy día? ¿Qué Ujú. esperas? Muchas gracias, Natalia. Gusto verte. No te había reconocido. Hola. Bueno, mi nombre es Marcia Villena Ramírez. Actualmente me encuentro trabajando en la Universidad de O'Higgins en Rancagua. Los ramos en general que realizo están en la línea de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Y las expectativas que tengo para hoy día en este taller es un poco lo que me ha pasado casi en todos los talleres de la red, que es como estoy en este proceso de aprender y de interiorizarme más con lo que es la indagación, la investigación, como un libro abierto para ver qué me ayuda, qué me sirve para recoger y poder incorporarlo en lo que estamos haciendo actualmente. Súper, gracias, Marcia, bienvenida. Gracias, Andrea, disculpa. No, no te preocupes, súper entendible. Yo también soy mamá, así que no hay problema. Ya, entonces voy a compartir la presentación. Cuéntenme ustedes si ven bien. ¿Ven Sí, bien? ¿Me sí, escuchan bien también? sí. Ya, ya. Muchas gracias por decirme sus expectativas. Nosotros tenemos 1 hora y media aproximadamente de trabajo. Entonces hay algunas cosas que vamos a poder ver, otras cosas no las vamos a poder ver o no las vamos a poder profundizar. Por favor, siéntanse ustedes libres de escribirme y de si en el futuro necesitan que nos volvamos a reunir y profundizar en un tema que ustedes quieran, que ustedes consideren que yo les puedo ayudar a reflexionar o a pensar, me escriben, ¿ya? Por el tiempo limitado no vamos a poder alcanzar a ver todo, pero sí me interesa que a partir de este taller se puedan llevar alguna idea, se puedan plantar algunas semillas que les sirvan para la reflexión posterior en su trabajo docente. Algo súper importante, esta es nuestra ruta de aprendizaje para hoy. Como yo les decía, tenemos 90 minutos, entonces primero vamos a tener una introducción, ya la tuvimos. Les voy a presentar los objetivos también de este trabajo de hoy para que ustedes puedan tener claro qué vamos a hacer y qué no vamos a lograr hacer. Vamos a ir desarrollando luego una actividad, una guía de aprendizaje que ustedes recibieron con anticipación. ¿Verdad? Tengo entendido que la recibieron, ¿verdad? La mandamos en la mañana, le digo en el correo de la mañana. Las podemos subir acá, están enviadas, pero si quieren yo se las puedo subir por acá, por el chat. Ya la idea es que a medida que vayamos trabajando, ustedes puedan ir completando esa guía de aprendizaje. Esa guía, por supuesto, no tiene respuestas ni buenas ni malas, sino que, como dice la palabra, es una guía que nos va a permitir poder ir moldeando, poder ir cristalizando las ideas que vayamos pensando, ¿ya? Luego de eso vamos a hablar algunos ejemplos de recolección de evidencia, que yo a partir de lo que ustedes me hablaron sobre sus expectativas, seguramente hay mucho de eso que ustedes tienen, pero que muchas veces nos pasa en nuestro trabajo docente que no nos damos cuenta que lo tenemos hasta que alguien nos dice que eso es evidencia. Y luego vamos a tener un tiempo para un cierre. La idea es que podamos responder dudas que ustedes tengan, consultas y tirar líneas de trabajo futuro. ¿Preguntas respecto a esta ruta de aprendizaje? ¿No? Yo no sé si tienen un break de repente, Elena. No, No, ya, perfecto. Qué bueno entonces que no hay un break ahí en la ruta. no. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro taller de hoy? Primero, conocer algunas de las principales características de la recolección de evidencia en un espacio educativo. Vamos a ver cuáles son los componentes básicos de una recolección de evidencia en un espacio educativo. Luego vamos a analizar la aplicabilidad de los diversos elementos presentes en la recolección de evidencia. Es decir, que nosotros podemos tener claro esos elementos, pero es súper importante saber si los vamos a poder llevar a cabo, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunos elementos que son importantes de tener presente cuando queremos recolectar evidencia. Por ejemplo, nosotros podemos proyectar
una idea, pero nos vamos a dar cuenta que no tenemos el suficiente tiempo para concretizar y cristalizar esa idea. Por eso es importante siempre tener presente la aplicabilidad de esos elementos. Y luego vamos a conocer algunos ejemplos de la recolección de evidencia en educación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que les quiero pedir que piensen en algo vinculado al trabajo que desarrollan en el aula y de lo cual les gustaría tener más información. Algunos de ustedes decían, quiero mejorar mis procesos de enseñanza-aprendizaje, me gustaría poder tener presente cierta información. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y la invitación es que piensen en algo que les gustaría tener más información. Vamos a dar unos 2-3 minutos para eso. En estos minutos también les voy a pedir que aquellos que no tengan la guía de aprendizaje la puedan descargar. No importa que no la impriman, pero sí, ojalá puedan tener un papel y un lápiz para ir anotando sus ideas al lado. Los que hayan terminado con el tema, les voy a pedir que en su Zoom pongan un dedito para arriba dentro de las reacciones. De esa manera voy a poder yo saber quiénes ya han finalizado ese trabajo. Ya, Natalia, gracias. Y yo también. Ya, Natalia levantó la mano. ¿Quién más está lista? La idea es que no piensen en algo necesariamente algo muy, tiene que ser algo muy complejo, porque la idea es que podamos discutirlo y analizarlo. ¿Cómo van? Rosa, ya, bien. Giovanna, ¿cómo vas? Bien. Mónica, ¿bien? ¿Sí? Ya. Marcia. Elena, bien. Ya. Entonces, por acá, ya. Súper, Marcia. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es eso que queremos investigar. Es el primer elemento que nosotros tenemos que tener claro cuando vamos a recolectar evidencia y que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que necesito recolectar? ¿Cuál es el tema de lo cual quiero recolectar? Un tema podría ser las evaluaciones. Necesito recolectar evidencia sobre mis evaluaciones. Otro podrían ser las actividades de aprendizaje de mis estudiantes. Ese puede ser otro tema. Otro podría ser respecto a mis metodologías de aprendizaje. ¿Cómo son? ¿Son participativas? ¿Son expositivas? Ese es otro tópico, otro tema. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, el primer tema que yo tengo que definir cuando yo quiero recolectar evidencia es sobre el tema. Y eso va a responder a la pregunta ¿qué? Entonces, en su guía de aprendizaje, la idea es que vayan completando esa guía. Entonces, donde dice ¿qué?
Ustedes escriben el tema. El segundo punto responde a otra pregunta y es ¿por qué? Y eso es súper importante en educación. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué yo podría querer recolectar evidencia sobre metodología y no sobre mis evaluaciones? ¿A alguien se le ocurre? El por qué es súper importante porque nos va a fundamentar lo que nosotros queremos hacer. Es decir, en educación no debieran, y ustedes me imagino que lo saben, en educación no debiéramos dejar decisiones al azar, ¿verdad? Cuando nosotros planificamos una actividad o cuando nosotros decimos voy a hacer una clase, voy a enseñar un contenido, ese contenido nosotros lo planificamos previamente a enseñarlo, porque en el fondo no lo dejamos al azar, sino que le damos un sentido, le damos una intención. Lo mismo sucede con la recolección de evidencia. Cuando nosotros decidimos recolectar una evidencia, por ejemplo, teníamos a Rosa, ¿verdad?, que nos hablaba, ella tiene una intención, no es al azar. No es que yo diga, de repente se me ocurrió y digo ya, ahora me llevo las actividades de mis estudiantes y después las voy a procesar, sino que la fundamentación tiene que ser clara y tiene que ser coherente con aquello que yo, por lo tanto, quiero recolectar o quiero profundizar. Entonces, vamos a la guía de aprendizaje. Entonces, la pregunta que quiero que respondan a nivel de lluvia de ideas, no tienen que fundamentarlo porque yo no me voy a llevar la guía de aprendizaje, es solo un material para ustedes, es que digan por qué me resulta importante responder o recolectar evidencia de ese tema. ¿Por qué? ¿En qué me va a ayudar tener más información sobre ese tema o ese tópico? Entonces, brevemente, vamos a responder entonces el punto 2, individualmente. Entonces, cada persona ahí responde la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me resulta relevante en mi proyecto ese tópico? Un tercer elemento va a responder quiénes, cuántos. El tercer punto de la recolección de evidencia, un tercer elemento responde a quiénes, cuántos. Y esto también es súper importante, pues después lo vamos a ver cuando hagamos el checklist, que tiene que ver cuántos participantes yo deseo o necesito para recolectar una evidencia que me resulte importante. Si yo tengo 100 estudiantes en mi sala de clase, la pregunta ahí, por ejemplo, las personas que la doctora en estadística, que era Natalia, ¿cuántos participantes, cuántos estudiantes resultan importantes o resultan necesarios para que yo pueda concluir respecto a esa evidencia que quiero recolectar? ¿Ya? Entonces, el tercer elemento que no se me puede ir cuando yo recolecto evidencia es quiénes. Si yo quiero, por ejemplo, recolectar evidencia sobre mi metodología de aprendizaje, ¿quiénes son las personas más pertinentes para yo poder recolectar esa evidencia? ¿O quiénes son las personas claves que me van a poder ayudar a retroalimentar mi trabajo respecto a mi metodología de aprendizaje? Y la otra pregunta tiene que ver con cuántos. Ya tengo claro quiénes. Y la siguiente pregunta entonces son cuántas personas, cuántos estudiantes son necesarios, ¿ya? También en esto, cuántos uno también podría decir, ya, quiero recolectar guías grupales de trabajo que realizo en la sala de clase. Entonces ahí también la pregunta es, ¿cuántas guías necesito? ¿Cuántas guías son relevantes para mi trabajo?
¿Me siguen? ¿Vamos bien? Entonces, vamos a la guía. Vamos al punto 3. Escribamos entonces quiénes debieran ser mis participantes y cuántos. Entonces, vamos haciendo un repaso. ¿Qué? Responda a la pregunta, el tema o el tópico que yo quiero indagar o necesito recolectar evidencia. El por qué resulta importante para mí como docente recolectar esa evidencia en ese tópico. El 3, ¿quiénes? ¿A quiénes le tengo que preguntar o con quiénes tengo que trabajar para recolectar esa evidencia? ¿Y cuántas personas necesito para recolectar evidencia? Pueden ser personas, pueden ser materiales, guías. ¿Vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Puedo pasar a la siguiente? ¿Sí? Ya. El cuarto punto, elemento importante, es el cómo. El cuarto punto responde a esa pregunta. ¿Cómo? Y es, ¿cómo voy a recolectar esa evidencia? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Ya sé quiénes son mis participantes, a quiénes, cuántos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y eso tiene que ver con algo que ustedes, me imagino que muchas de ustedes están familiarizadas por lo que ustedes me decían al inicio, y tiene que ver con la metodología. Y ahí, para responder a mi fundamentación, a lo que me interesa recolectar, la respuesta de cómo pueden ser guías de aprendizaje, pueden ser entrevistas, pueden ser cuestionarios, ahí vamos a ver después ejemplos de eso, pueden ser materiales audiovisuales, vamos ahí y vamos a luego dar distintos ejemplos. Entonces, nuevamente nos devolvemos a la guía de aprendizaje y nos respondemos a nosotras mismas. ¿Cuál sería o cómo yo podría recolectar esa evidencia? ¿A través de qué? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo lo podría recolectar? ¿Ya? Y ahí es muy importante mirar el trabajo docente que ustedes hacen en la sala de clases o fuera de la sala de clases también. Nuestro trabajo docente no solamente se desarrolla en la sala de clases, los procesos de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos no solamente se desarrollan en ese espacio cerrado, sino que muchas veces se dan fuera de ese espacio. Y un último elemento es el cuándo. ¿Ya? El cuándo tiene que ver con los números de semana, los meses y la fecha aproximada. Es súper importante ese punto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros podemos proyectar algo, decir, ya, yo quiero recolectar una evidencia respecto a mi metodología o mis evaluaciones, y yo tengo claro cuántos, por ejemplo, evaluaciones yo quiero recolectar, con quiénes, pero me doy cuenta que mi trabajo docente es muy ardua y al final no me alcanza el tiempo. Entonces, el aspecto temporal me permite reevaluar si lo que yo quiero recolectar va a ser posible de realizar o no va a ser posible de realizar y reajustar aquello que yo estoy proyectando. ¿Les hace sentido? ¿Sí? Ya, entonces ahora vamos a dejar unos minutos para que terminen de rellenar el trabajo de aula, porque después lo vamos a compartir de manera voluntaria. ¿Ya? Entonces, unos minutos para que terminen de completar la guía de aprendizaje.
No sé si hay preguntas. ¿Hay Sí, preguntas? sí, me confundo un poco en el cómo y la metodología. Ya, vamos Por al ejemplo, tiro. yo dije el cómo a través de un cuestionario, por ejemplo, Ajá. pero la metodología, ¿cuál es ahí la metodología? Sí, la metodología es justamente eso, mira. Se puede recolectar evidencia, no sé si lo ven. Sí. Ya, a través de entrevistas o grupos focales. Aquí se van a mezclar algunos aspectos metodológicos que me imagino que ustedes están familiarizados con otros aspectos que pueden que no estén familiarizados. Mm, Observaciones, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos, pero por ejemplo en las observaciones yo quiero saber cómo manejo, tengo 45 minutos o 1 hora y media de docencia, de sala de clase, ese es mi tiempo de docencia, pero yo quiero saber cómo ocupo ese tiempo de la sala de clase. Entonces, una pauta de observación, si la creo, yo puedo ir tomando el tiempo y poder saber, por ejemplo, ya destino 5 minutos a la toma de asistencia, otros 5 minutos a dar informaciones, unos 5 minutos a temas de disciplina, por ejemplo, o temas administrativos. Y al final, después de la pauta de observación, yo puedo concluir que al final de los 90 minutos que yo tengo para la sala de clases, para enseñar un contenido, al final efectivamente yo ocupo de esos 90, 70 minutos para la enseñanza del contenido. Y los otros 20 minutos los utilizo para temas administrativos. Eso se ha observado, por ejemplo, en algunas clases. ya, ¿Ya? ya. Eh, Existen observaciones que son participantes y no participantes. Hay observaciones en las cuales yo participo en la observación, y hay observaciones en las cuales yo no participo y observo una clase de un tercero, ¿ya? Eso uno lo va definiendo en función de varias cosas, entre ellas, por ejemplo, el tiempo, los recursos que yo tengo para poder recolectar esta evidencia. Por eso no es menor el tema temporal del Mm, tiempo mm, y cuándo, mm, porque a lo mejor si yo no tengo mucho tiempo, puedo tratar de pedirle a algún ayudante, si trabajo con algún ayudante, que él observe una clase o él me ayuda a la recolección de la evidencia. ¿Te respondo, Natalia? sí, ¿Sí? sí, súper. Nos vamos a tener observaciones, después tenemos documentos. Eso es súper importante en la recolección de evidencia, porque a veces obviamos los documentos, y los documentos son súper importantes en la recolección de la evidencia, de nuestro trabajo o de lo que queremos observar o profundizar. Por ejemplo, los programas de asignatura, que es lo que declaramos en una clase, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podríamos tener en nuestro programa de asignatura que lo que declaramos en las evaluaciones y después lo que hacemos en las evaluaciones. O podríamos analizar las evaluaciones para poder evaluar si esas evaluaciones se vinculan con los objetivos declarados en mi programa de asignatura. ¿Ya? Guías de aprendizaje, también eso me permite, por ejemplo, saber si estoy desarrollando ciertas competencias que yo me he propuesto o no. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, en una, nos pasó a nosotros como colegas de una clase que, que la evaluación de la asignatura, de nuestra asignatura, nos dimos cuenta en un momento que estábamos evaluando satisfacción de la asignatura y no el cumplimiento de aprendizajes. Es decir, por ejemplo, creamos una pauta de evaluación
y preguntábamos, ¿les gustó la metodología? ¿Qué tan agradables eran las clases? Eso tiene que ver con la satisfacción, es decir, si yo lo pasé bien, ya me gustó la metodología, pero no con los objetivos que yo he declarado en mi programa, con mis objetivos de aprendizaje. Lograron aprender sobre, por ejemplo, metodologías de enseñanza. Una encuesta de satisfacción no te mide eso, no te logra permitir si fue logrado eso o no. Entonces, ahí hay un ejemplo de cómo mirar. Otra manera de recolectar evidencia a nivel metodológico son materiales y registros audiovisuales. En registros audiovisuales tenemos, ¿a alguien se le ocurre qué tipo de registros audiovisuales? ¿Ejemplos de registros audiovisuales? Grabar un video, por ejemplo, ¿no? Un video, claro, claro. Por ejemplo, en una clase nosotros le pedimos a estudiantes, teniendo presente que hay algunos estudiantes que a lo mejor no se pueden sentir tan cómodos escribiendo un ensayo, les dimos la oportunidad que podían hacer un ensayo escrito o podían hacer un video donde explicaran y tocaran los temas que se solicitaban en el ensayo escrito. Eso es súper. Noemí nos dice, yo he grabado exposiciones de mis estudiantes, les pido autorización y después las muestro de ejemplo en el curso posterior. Sí, ejemplo, súper. Ese es un otro ejemplo. Ya, fotos, también se ocupan fotos. Es súper importante, acá hay un punto que señaló Noemí y que es súper importante. Cuando nosotros ocupemos registros audiovisuales de terceros, tenemos que contar con la autorización de esos terceros. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, si vamos a hacer una filmación y después queremos ocupar esa filmación como evidencia, tenemos que tener la autorización de esos terceros. Fotos también, materiales, por ejemplo, maquetas o pósters. Hay profesores universitarios que ocupan como metodología que el trabajo final del curso sea un póster estilo de los que se presentan en los congresos. No sé si están familiarizados con esa modalidad. Entonces, un póster es un afiche grande donde se presenta. Antiguamente era un papelógrafo con un esquema, ahora es un póster. Y eso lo ocupan como es un registro también de algún contenido, de la evaluación de un contenido. Que implica que los estudiantes tengan capacidad de síntesis, capaz de poder seleccionar la información relevante de la que no es relevante, generar una conclusión, etc. Encuestas, cuestionarios, yo también puedo recolectar evidencia a través de alguna encuesta, de algún cuestionario que puedo crear yo, no necesariamente que tenga que comprar. Otros medios, ahí existen otras cosas, por ejemplo, conversaciones también, puede ser un registro de evidencia, mis notas de campo, yo por ejemplo después de una clase puedo escribir aquellas cosas que resultaron exitosas de mi trabajo, algunas cosas que implican desafíos personales respecto a mi propio trabajo en el aula. Importante es que siempre la recolección de evidencia nos va a ayudar a obtener información desconocida, es decir, nos va a permitir explorar en un área que nosotros no tenemos mayor información o no tenemos completa certeza, ¿ya? Y con ello nos permita mejorar nuestro propio trabajo. ¿Por qué es importante la recolección de evidencia? Porque nosotros muchas veces podemos partir de supuestos o de imaginarios respecto a lo que pasa en la sala de clases, pero si no tenemos la evidencia, no vamos a saber si eso que pensamos es real o no. Y otro punto que yo les puse acá que es súper importante es que siempre en una recolección de evidencia es importante el reconocer las prácticas culturales. Eso nos va a ayudar a poder a mejorar la calidad de los datos que nosotros estamos
recolectando, principalmente cuando hacemos entrevistas o cuestionarios. ¿Y qué me refiero con eso? Por ejemplo, el tema del nombre sociales, el uso de palabras, por ejemplo, en una entrevista, si ustedes van a hacer una entrevista, es muy importante que ocupen la entrevista que él o la participante usa, ¿ya? Por ejemplo, si él o la participante las trata de usted, es importante que ustedes traten de respetar esa práctica y también le traten o lo traten de usted. ¿Por qué? Porque así se genera un vínculo. El vínculo, la recolección de la evidencia en una entrevista o de un grupo focal es muy importante, es decir, que él o la estudiante o profesora se sientan cómodos al hablar con ustedes, y cosas que ayudan en ese vínculo son el uso de palabras o el cuidado, por ejemplo, del espacio corporal entre los y las participantes, ¿ya? Por ejemplo, contarles en una experiencia que me tocó a mí, que había una vez una participante que saludaba con la mano. Entonces nosotros, desde nuestra práctica cultural, nosotros lo que hacemos usualmente cuando conocemos a alguien, vamos a participar, tendemos a abrazar o saludar con un beso en la mejilla, y esta persona no era su práctica cultural. Entonces ahí es súper importante esa sensibilidad de reconocer cuáles son las cosas que ayudan o pueden dificultar ese trabajo con un otro. Otro ejemplo también es que en una entrevista yo siempre llevo café o trato de llevar agua, cosa de hacer que el espacio sea más cómodo, más cálido. Y, y me pasó una vez, o sea, yo lo había pensado porque le había pasado a una colega, de por ejemplo reconocer que hay personas que tienen restricciones alimenticias o alimentarias. Entonces, no asumir que todos van a consumir ese mismo alimento, considerar que la persona puede tener restricción alimenticia. Entonces es súper importante preguntarle antes de entrevistar si tiene alguna restricción, cosa de poder saber con anticipación. Ya. Y acá lo que yo les decía, el cuándo es súper importante porque nos permite aterrizar aquello que nosotros estamos planificando, ¿ya? Entonces también eso nos permite ajustarnos. Yo puedo decir, ay, no, en una clase voy a recolectar la evidencia, pero eso puede ser no suficiente para poder recolectar una evidencia de calidad. Y también la fecha aproximada, o sea, ya, ¿cuánto es el número de semanas y cuándo lo puedo hacer? Nosotros sabemos que trabajamos con calendarios súper apretados en nuestra vida académica, entonces es importante también saber si en esas fechas que yo estoy proyectando realmente lo voy a poder hacer o no. ¿Cuál es la viabilidad de eso que yo estoy proyectando? ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? Ya. Entonces, ahora las que terminaron, unos minutos para terminar, porque vamos a hacer ojalá alguien se atreva que pueda compartir su guía para poder, verbalmente, para poder analizarla entre todas. Entonces vamos a dejar 2 minutitos. Por mientras también levantar si hay preguntas, si hay alguien que tiene una pregunta, una duda. Ya. Ya. ¿Quién quiere compartir? ¿Hay alguien que se quiera tirar a la piscina? ¿O es demasiado arriesgado?
Digo yo creo que sería bueno que a lo mejor todas dijéramos lo que pusimos, ¿no? Y después reflexionamos. Digo yo lo mío, ¿Atreves? Ya Natalia, sí, parto, no sé. Mira, ya. yo puse, eh, ¿qué? Puse analizar el concepto de probabilidad. Entonces, como tema u objetivo en general es el visualizar el concepto de probabilidad. ¿Está mal? No hay, ¿Eh? no hay ¿No? respuesta ni buena ni mala. Ya, Está súper bien, ya. ya. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental en la estadística y se relaciona con el todo en la estadística. Es decir, cualquier área o subárea, digamos, por ejemplo, estimación, modelamiento, etcétera, en estadística, está relacionado con las probabilidades. Por lo tanto, para mí, probabilidad es fundamental. Es la base, es como, entre comillas, funciones en álgebra u otra área, digamos, o línea. Ujú. Eh, ¿Quiénes estudiantes de un curso? ¿Cuántos? Yo puse 45. Yo espero al menos 45 porque en general este curso donde me gusta ver o tengo que ver el concepto de probabilidad son como 60. Entonces como 45 yo creo que ya es un buen registro, una cantidad importante respecto de los 60 estudiantes. Y focalizarlo como participante, hacerlo en el primer curso de estadística de estudiantes de pedagogía en matemáticas, donde yo les hago clase. Entonces me Ya, interesa mucho en ellos porque ellos son futuros docentes y entonces van a tener que en algún momento enseñar también este mismo concepto a los chicos en el colegio. ¿Cómo? Yo decía, como es el tema es el concepto de probabilidad, algo básico, no quiero ahondar más allá por ahora porque estoy iniciando con el tema, entonces le haría un cuestionario corto, el cómo con un cuestionario corto. Y como tú me decías, la metodología sería responder un cuestionario, por ejemplo, individual. A mí me interesa pesquisar a cada estudiante cómo visualiza el concepto visto de estadística y haciendo preguntas básicas respecto del tema y que respondan en el momento o en un sistema. En la Chile tenemos un sistema que se llama UCurso, donde los chicos pueden subir eh, algunos desarrollos o temas relacionados donde ellos pueden responder algunas preguntas que yo les puedo hacer. Entonces, el hecho de darles tiempo para que ellos puedan responder también con calma, a mí me facilita el pesquisar mejor el logro de estos aprendizajes, o al menos del concepto de probabilidad. ¿Y cuándo? Lo haría al final de la actividad, al final de la actividad o al final de la clase, donde yo visualicé o mostré el concepto de probabilidad. O hacerlo dentro, si no alcancé en la clase, hacerlo durante la semana, digamos, donde ellos puedan subir estas respuestas, digamos, al cuestionario, pero que no pase mucho tiempo, porque si no, los chicos se olvidan y se les van como las fortalezas y las debilidades de lo que les quedó de probabilidad. Eso. excelente, excelente Natalia, súper bien. Ya, gracias. Mira, alguna como sugerencia. Sugerencia ya. Ya, tú decías analizar el concepto de probabilidad. ¿Qué cosa quieres analizar? Porque eso es como muy general. ¿Qué cosa específica te interesa? ¿Qué es Anal- la probabilidad? ya, la comprensión del concepto. Sí, sí. Ya, ya, súper, la comprensión del concepto. Ya. Súper bien la fundamentación, excelente, que es un tema fundamental para futuros profesores, o sea, y está súper claro por qué es importante recolectar evidencia sobre ese tema, porque es un contenido base para el desarrollo de futuras competencias en los profesores, ¿verdad? Excelente, excelente, súper clara la fundamentación. Los participantes, súper bien, 45-60. Ujú. Súper bien el primer curso de pedagogía en matemática. ¿Eso en qué semestre sería?
En ¿Tienes el claro? sexto Ya, sexto sexto semestre de la semestre carrera. de la carrera. Súper bien, ya. Eso ahí especificamos. Ah, hay Sexto que semestre de la especificarlo. carrera Ya. de Pedagogía en Matemáticas de la Universidad de Chile, ¿verdad? ¿Eso dónde lo tengo que poner? ¿Cómo va en En participante? participantes. Ah, ya, Sí, ya, de sexto semestre. sí, 45-60, perfecto. Una pregunta para ti. ¿Sí? ¿Es relevante en el análisis de la comprensión del concepto de probabilidad que tú sepas si mujeres están comprendiendo mejor o menos el concepto de probabilidad o no te es relevante? No, no, porque en general en los cursos de pedagogía en matemática, al menos de la carrera que yo enseño, son como equiparados los estudiantes. Ya, Y ambos, tanto hombres como mujeres, se explayan de igual manera. O sea, perfecto. muy ¿Por qué te lo similar entre ellos. pregunto? No es que yo vea a las niñas más tímidas que los varones, por ejemplo, sino que no, se explayan de igual manera. Entonces yo esperaría que ellas respondieran igual que ellos en cuanto a atreverse a responder, digamos, a reflexionar. Perfecto. Perfecto. Yo te lo preguntaba por qué, Natalia. Porque podrías tú incluir y decir en estos 45, tú decir, de estos 45 yo necesito que 20 sean hombres y 15 sean mujeres. Mm, Entonces ahí tú intencionas tu número de participantes por el sexo o el ya, género. claro, ¿Ya? Si ya, es un tema que es relevante para tu evidencia, la evidencia que tú ya. necesitas recolectar. Por Mm, ejemplo, que tú dijeras, no, efectivamente yo necesito eh, que sean más mujeres las que me respondan esto o más hombres, porque yo he visto que en general los hombres tienen peor rendimiento, sacan un rendimiento final peor en mi clase que las mujeres, por ejemplo. ya, ya, ¿Ya? súper. Pero como tú Ya. dices que no es relevante, No, está bien. no. 45. Muy bien. Después la metodología, eh, ¿cuántos minutos más o menos debe demorar la toma del cuestionario? Unos 15 minutos, Ya. porque es algo Eso es súper, corto. ya, eso es súper importante porque eso debiera definir el número de preguntas. Mm, ¿Ya? ya. Si yo tengo 20 preguntas, ya sé que se van a demorar más de 15 minutos en contestar mis estudiantes. ¿Ya? Ya. Entonces, en base a eso, ¿cuántas preguntas tú crees que deberías tener en tu cuestionario? Unas 3. Ya, súper, súper bien. Claro, unas 3. Para que tenga tiempo de pensar también lo que le estoy preguntando. Ujú, sí, Sí, súper. ya. Y la fecha aproximada, ¿cuándo sería? Yo dije, bueno, depende de, en este caso, bueno, estoy hablando de probabilidad y estoy como recién iniciando el tema, sería como o al final de la clase, ¿cierto? O lo que lo que puse al final de la clase, o que ellos me suban la respuesta a un curso fuera de la clase para que no me vea acotada o limitada porque ya está terminando la clase y viene el recreo, por ejemplo. Entonces, como viene el recreo, no quiero que me respondan a la rápida, por Ah, ya, ejemplo. ¿Me entiendo. sigues? Sí. Entonces, darle la instancia de que puedan responder tranquilos y como bien, digamos. Recoger el Ujú, máximo de información. O durante la semana, que no se aleje mucho de la semana, ujú. de- para Sí, que ese es ellos un se súper acuerden. buen punto. Sí, ese es un súper buen punto, sí, porque el aprendizaje se puede diluir en el tiempo. Sí, Sí. Excelente, gracias Natalia. ya Muy no hay de bien, qué. bien. Noemí nos hace una pregunta. Dice, ¿quiere saber qué entienden los estudiantes por probabilidad? Eso no me queda claro. O sea, la probabilidad es la manera de formalizar o la cuantificación de la incertidumbre que yo tengo respecto de un cierto evento, digamos, o de un Claro, lo que pasa es que ahí cierto... tú dijiste, quiero saber qué es probabilidad. Y
la está respondiendo. Entonces, me imagino que lo que tú quieres saber es qué No concepto, qué escucho. perdón, es que estoy en el aeropuerto de Copiapó. Hay como mucho ruido. ¿Se escucha ahora? ¿No? Muy No, bajito, muy bajito. Eh, a ver, ¿le escribo mejor? ya. Ya. Lo que pasa es que tú dices, cuando preguntaste, dijiste, ¿qué es ¿Qué, probabilidad? qué comprenden por probabilidad? Eso quedamos al final. ¿Qué Ah, vale, entienden por entonces, probabilidad? claro. Pero ¿qué entienden? Yo creo que ahí hay que especificar, ¿no? Los estudiantes de la Universidad de Chile de tanto semestre por probabilidad. Porque, o sea, lo primero que te escuché fue ¿qué es probabilidad? Claro, Y esa claro, respuesta la acabo de dar. pero Entonces yo después quiero... Andrea me corrigió. Ah, ya, esa parte no la escuché. Perdón, Claro, Andrea. sí. No, ¿Qué- está bien, Noemí, sí. No, pero es un súper buen punto lo que tú planteas, Noemí. Efectivamente, lo que tenía que especificar ella eran los participantes, efectivamente, y de qué curso y de qué institución. Pero nos sirve para repasar. Súper bien, súper bien. Súper, súper. Gracias, Noemí. Gracias, Noemí. ¿Quién más quiere compartir? Sí, no te preocupes, Noemí. ¿Alguien más que se atreva? ¿Que se entusiasme? No por el momento, parece. Bueno, bueno. Ya, vamos a hacer... Tímidas. ¿Ah? Tímida, sí. Ya, Yo, vamos a hacer un repaso. ¿Mm? yo puedo dar mi ejemplo. Ya. Gracias, Giovanna. Ya, entonces en la pregunta Ujú. dice, ¿cuáles son los elementos que dificultan el aprendizaje de los estudiantes del curso? Bueno, puse XX, pero es un curso que me interesa, que Ya. estoy dando ahora. Ese es como el qué, o Ujú. el tema. Eh, el objetivo es averiguar las dificultades en el aprendizaje que tienen estos estudiantes. Comprender, podríamos decir. Conocer. Es que el conocer entiendo que no es medible. Identificarlas, Identificarla, ya. Mejor. Identificar. Ujú. Ahí identificar no está estas mejor. dificultades. Ujú. El por qué es porque tengo varios estudiantes que han reprobado este curso 3 veces, 4 veces, y percibo que algunos no aprenden. Entonces quiero saber qué dificultades tienen para aprender. Entonces, esto me ayudaría a cuestionar si es mi metodología o ellos van a otro ritmo o no les interesa o no sé. Es que eso es lo que quiero Ujú. saber. ¿Sí? ¿Avanzo? Sí, sí. Está súper clara la fundamentación. Ya. Está súper clara, súper clara. Ujú. Los participantes serían los estudiantes con notas descendidas. O sea, después de haber hecho un par de evaluaciones, los que tengan notas descendidas y aquellos que reprobaron, que yo sé que han reprobado el curso. O sea, si hay un repitente, por ejemplo, que ahora tiene buenas notas, lo saco. Pero en el fondo los Ujú. que tienen notas descendidas, pero más me interesan los repitentes con notas descendidas. Sí. Y en la metodología, en el cómo, había pensado en un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, que lo contestaran de manera anónima. Porque quizás, no sé, yo puedo pensar que algo contra mí, por ejemplo, y si les pido el nombre o lo hago conversando, no me lo van a decir. Ujú. Incluso lo haría sin que lo escriban a mano,
porque les conozco la letra, Ujú. ¿sí? Indicándoles que esto va a ser anónimo, indicándoles que pueden decir lo que sienten. Y en cuanto a la fecha, a la semana, yo pensaba después de tener las primeras evaluaciones. Y eso sería, no sé, después de un mes de clase, como para tener más información respecto de las notas, ya sean obtenidas por trabajos grupales, trabajos individuales, exposiciones, lo que sea. Ujú. Eso. Gracias, Giovanna. A ver, entre todas, ¿qué cosas debiera, a lo mejor, qué sugerencias tenemos para Giovanna? ¿O algo que debiera ella tener presente? ¿O en general qué nos parece? ¿Es un tema relevante Sí, como educadora? yo Sí, creo ¿verdad que que sí, sí? súper importante el saber por qué no están aprendiendo con uno, qué obstáculos se presentan en la clase o con o la profesora en este caso, que ellos no logran capturar las ideas o las metodologías o la comprensión, etcétera, del tema. Entonces, eh, una idea podría ser como reflexionar más con ellos, que lo estoy aplicando debido a otra actividad, reflexionar con ellos eh, mi metodología, mi forma de enseñar. O sea, si ellos les, les agrada, entre comillas, o les sirve, mejor dicho, no si les agrada, si les sirve la metodología que yo aplico para capturar los aprendizajes, si los problemas que se ponen en evaluaciones son consistentes con lo trabajado en clase o trabajado en guías, etcétera, pero que ellos lo digan de su propia voz, que lo reflexionen con uno. Y yo creo que eso es súper positivo porque los chicos forman un vínculo súper rico con el profesor porque el profesor es el que se está cuestionando y el estudiante eh, se mete en esa sinergia para poder argumentar qué le está fallando en esa metodología o esa forma de enseñanza. Ujú, Digo, Ah, ujú. quisiera también hacer como un comentario. Me pasan dos cosas. O sea, totalmente de acuerdo que es súper importante saber cuando nuestros alumnos no aprenden, pero también hay que ver la otra contrapartida, también saber las buenas experiencias también, porque a veces como que uno siempre está centrado cuando no aprende, y también uno puede resultar cuando hay aprendizaje exitoso, o sea, también en este caso está un foco súper determinado, pero también invitaría, así como tú quieres consultar a estos alumnos que no aprenden, quizás también a las personas que aprenden, qué cosas hacen que ellos tengan quizás mejor experiencia. Y lo otro que yo entraría a reflexionar es un momento. Yo pensaba, te escuchaba yo y pensaba en qué momento. Sí. Porque ahí tú me corriges, podría ser en la primera vez dificultad, que puede ser ahí súper reactivo, bueno, pero quizás, no sé si al inicio los alumnos tienen tanta confianza para hablar de ese tema. Es como distintos como, puede ser, estoy pensando otras variables. Cuando uno tiene clase más de una vez con un curso, quizás uno tiene un vínculo distinto si es la primera vez, por ejemplo. Entonces yo pensaba ahí como, o sea, mi pregunta, mi reflexión es cuándo. Yo creo que ahí es súper importante ver cuándo estratégicamente es lo mejor. Eso me pasó al escuchar. Sí, gracias Giovanna. Giovanna, yo creo que tienes elementos súper importantes. Creo que es súper relevante y ahí alguien decía que esa debe ser una práctica permanente en nuestro quehacer como educadores, ¿verdad? Em, yo como sugerencia yo estaba pensando, darle una vuelta tú, que a lo mejor yo le haría un cuestionario para todos y todas. Una, para que en el fondo justamente
las personas que están reprobadas o con bajo rendimiento no se sientan estigmatizados porque a mí me llega este cuestionario y otro compañero no, o a que existe un estereotipo en la profesora. Y lo otro, justamente, creo que lo que dice Elena es interesante, es saber desde los que se aprecia que les va mejor, cuáles son las metodologías que pueden estar siendo más exitosas en función de un perfil a lo mejor de un estudiante. Y ahí a lo mejor puedes ir a empezar a explorar eso, que a lo mejor hay estudiantes, tienes distintos perfiles en tu sala de clase, y hay a lo mejor algunas metodologías que sí le sirven a ese perfil de estudiante, pero a lo mejor hay otro perfil de estudiante que esa metodología pudiera no estar sirviéndole. Ahí es un supuesto, no es una verdad. Lo otro que también en el cuestionario súper bien, me parece excelente que sea anónimo. Excelente, excelente. A lo mejor tú puedes crear unas preguntas generales, así como cuál creo que va a ser mi promedio final de este ramo, cosa de que te permita justamente poder deducir quiénes son los que tienen un promedio más descendido y quiénes tienen un promedio más alto. Lo otro, cuéntame, ¿cuántas preguntas estás pensando? ¿Cuánto estás pensando que dure, que tome de tiempo de administración el cuestionario? No sé si lo has pensado. No, no lo había pensado, pero en general tiene que ser algo corto porque la gente cuando ve cualquier encuesta que sea media larga ya se les da la lata. Entonces tiene que ser Sí, algo bien puntual. No sé, unas 5 preguntas. O las que son las que son cerradas, esas son rápidas. Y si son abiertas, esas, no sé, 2, una. claro. Sí, está bien, está bien. Sí, podría hacer un mix, por ejemplo, tener a lo mejor 6 preguntas sí o no, o de una escala Likert, y a lo mejor la última que sea una pregunta abierta donde ellos puedan dar opiniones o sugerencias. Yo, ¿por qué te preguntaba eso? Porque a lo mejor podrías evaluar que tu cuestionario tenga temas de indagación. Por ejemplo, algunas preguntas, poner a lo mejor, no sé, si son 6 preguntas, que hayan 2 preguntas sobre la metodología de enseñanza, 2 preguntas sobre las evaluaciones, 2 preguntas sobre el clima de aula, no sé, de temas que a ti te interese indagar. Porque tú debes tener supuestos o hipótesis respecto a la reprobación, a lo mejor 2 preguntas respecto a características más individuales, por ejemplo, no tengo tiempo en mi casa para poder estudiar, ¿me entiendes? Como aspectos más Sí, individuales, familiares sí, de los estudiantes. sí, O tengo una mala formación mi nivel de formación en el colegio es deficiente, no sé, como sí, en algunos preguntas que... estudiantes tengo, tengo claro qué les pasa, pero hay, no sé, po, en varios no. Mm. Igual, por ejemplo, cuando ellos hacen la evaluación docente, que también es anónima, ellos ahí también ponen muchas cosas y uno va aprendiendo de aquello. Pero claro, la evaluación docente no tiene el objetivo de medir lo que yo quiero saber. Me da luces, pero no todo. ¿Puedo hacer una pregunta? A mí, Sí, Sí, sí. Eh, las evaluaciones que tú haces, eh, ¿alguna vez le consultas a algún colega para ver si la estructura de la prueba o el tipo de pregunta se entiende, eh, que se maneje en el tema, por supuesto, si mide lo que tiene que medir, cosas así, mira, si tú como, acá podría hacerlo. No, pucha, lamentablemente yo soy coordinadora y a mí me toca esa tarea, pero, pero yo no tengo a alguien que haga esa tarea conmigo. O pero de sea, los colegas que hacen probabilidad, ¿no hay otros colegas que hagan probabilidad o estadística?
Sí, a veces les digo, les consulto cosas, pero a la rápida porque nadie tiene tiempo. No, no es una tarea que tengan con tiempo establecido para aquello, como yo, por ejemplo, que tengo horas asignadas para revisar tablas de especificaciones, las pruebas de los colegas de la línea. Sí. Pero Pero claramente esa técnica, sí, esa técnica, o sea, el cuestionario claramente te va a entregar información. O sea, es mucho mejor hacer algo que no hacer nada. Entonces, si tienes tú esa duda, es excelente que la puedas empezar a confrontar para ir recolectando esa información que te está faltando, que está ahí presente, está presente, pero no la puedes contrastar con que realmente sea algo que tiene que ver contigo, si tiene que ver a lo mejor con algún perfil o con competencias de estudiantes o a lo mejor con la cultura institucional incluso. No sé si te hace sentido, Giovanna. sí, sí, al final, no sé, pues, hay que sacar información de todas las partes posibles, porque por más que uno tenga hipótesis, de repente, pues, no sé, quizás yo por tener una muy buena evaluación, podría decir, no, yo no soy problema, pero a lo mejor esa evaluación la hizo gente del año pasado y no sé qué ocurre en este curso, de repente hay generaciones que son... con muchos años de diferencia, ¿sí? Tengo estudiantes que entraron, no sé, por el 2021 y otros que entraron en el 2018 en el mismo curso. Entonces hay como grupos, ah, hay varios factores. Pero sí me han Sí, dado ideas y yo las voy a recoger y las agradezco. después nos cuentas cómo te va. Ya, bueno, entonces, estos pasos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. A ver, ya, dejen de lado, no miren la guía, vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es la pregunta que responde el paso 1? No miren la guía, a ver si se acuerdan. Bien, Bien, el número 2, ¿Para qué? cerca, cerca. ¿Por qué? ¿por qué? Bien, ¿Por qué? el 3, ¿Cómo? Fundamentación, objetivo. No, será este es el 1 y el 2. El 3, ¿cuándo? ¿Cuándo? bien, ¿A quiénes? ya, eso, ¿a quiénes? Muy bien. ¿Cuántos? El 4 y por ahí lo dijeron, que tiene que ver con la metodología. ¿Cuál será la pregunta? ¿El cómo? ¿Cómo? Muy bien. Y el 5 tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será? ¿Cuándo? 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 Muy bien. Excelente. Y todo eso nos permite tener evidencia o información nueva. Miren, yo les creé ese checklist o lista de chequeo porque nos permite de alguna manera cuando nosotros queramos buscar evidencia hacer un metaanálisis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno se pregunta ya, ¿el tema es específico y por lo tanto posible de abordar? Entonces ahí uno dice, sí, no, tengo que, por ejemplo, especificarlo más, demasiado general. Lo otro, ¿resulta relevante para mi trabajo docente el realizar esta recolección de evidencia? ¿Ya? Mm, Sí, no, no, resulta que en verdad responde a un interés más personal que en verdad para mi trabajo docente. Por mm, ejemplo, acá donde yo trabajo de repente nos hemos encontrado en nuestras discusiones como docentes que, por ejemplo, el tema de género está súper presente actualmente. Entonces de repente surge el tema de género, pero ahí nosotros decimos ya, indagar más sobre el tema de género, ¿responde más a un interés personal mío o responde a algún tema que en verdad trae beneficios para mi trabajo docente?
no, en verdad responde más a un tema personal, de interés personal mío, y en este momento no es tan relevante para el trabajo docente, por ejemplo, ¿ya? Entonces es importante eso responderlo. ¿Son los métodos suficientes para recolectar la evidencia que deseo? Esa es otra pregunta. A lo mejor son demasiados y no voy a poder recolectarlos en el tiempo que yo poseo. O a lo mejor son muy pocos. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en esto que hablábamos cuando Giovanna nos decía, ¿el cuestionario es suficiente? ¿El número de preguntas es suficiente? O a lo mejor son demasiadas preguntas, son demasiado, muy pocas. Otra pregunta, ¿se abordan todos los temas presentes en mi objetivo en las técnicas para recolectar la evidencia? Es decir, si me interesa comprender el concepto de probabilidad, ¿está entonces el tema de probabilidad, la comprensión de ese concepto? Sí, no, ¿ya? El tema de Giovanna, el tema de la reprobación, de identificar elementos que dificultan el aprendizaje, ya. ¿Tengo incluido todos los temas, la metodología, la evaluación, factores individuales o tengo solo algunos? ¿Ya? Después, ¿tengo el número de participantes suficientes para recolectar la evidencia? Lo mismo, son muy pocos, son muchos, ¿ya? ¿Es viable conseguir a las participantes propuestos? ¿Ya? Yo puedo decir, yo quiero tener 45 participantes, pero resulta que son muchos. No voy a poder. A lo mejor yo quiero tener 1000 participantes, pero eso no es viable. Y lo otro, ¿es posible recolectar la evidencia en el tiempo proyectado, estipulado? Ese es un checklist para que ustedes lo tengan ahí y puedan, cada vez que quieran recolectar evidencia, revisarlo y ponerse, por supuesto, anotar sugerencias, observaciones que tengan respecto a eso mismo que están analizando. ¿Preguntas? ¿No? Ya, entonces ahora nos quedan 10 minutitos. Vamos a ir a los ejemplos, algunos ejemplos. De estas metodologías que yo les hablaba, una son las entrevistas. Las entrevistas son conversaciones que pueden ser estructuradas o semiestructuradas. Las estructuradas son que siguen un guión bien determinado. La semiestructurada es que yo puedo ir haciendo otras preguntas durante la conversación. Y acá lo importante es que usualmente en las entrevistas yo hago preguntas abiertas. Trato de hacer preguntas abiertas más que cerradas. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, entrevistar a los y las estudiantes de Giovanna, por ejemplo, le preguntaría, ¿cómo te sientes en esta clase? O sea, son preguntas abiertas que permitan que la persona hable y se exprese y desarrolle una idea. Importante es que en las entrevistas o en los grupos focales, que son grupos de discusión, vamos a tener, entre comillas, buenas y algunas malas preguntas, entre comillas, y eso tiene que ver con las preguntas que son más cerradas o más abiertas. La forma en que se van a formular las preguntas que yo voy a formular, van a ser súper importantes para que yo realmente pueda extraer o que mis estudiantes me puedan decir aquello que yo quiero buscar o que quiero averiguar. Lo que yo les decía es evitar preguntas cerradas. En el ejemplo anterior, si se dan cuenta, son cuéntame acerca de tal cosa. Cuéntame, ¿cuál fue tu motivación? ¿Qué apoyo recibes? ¿Ya? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta clase? Son preguntas abiertas. Descríbeme un día típico en la universidad para ti. Tratar de evitar tener 5 preguntas en una misma pregunta, porque eso confunde a la persona. Y, por supuesto, que mis preguntas siempre tienen que estar orientadas a lo que yo deseo conocer o deseo recolectar. Otra técnica es la observación. Yo también puedo crear mis pautas de observación en función de lo que me interesa indagar.
Lo importante es que las observaciones usualmente pueden haber observaciones más desde el tipo reporte, que yo voy describiendo lo que voy observando, y pautas de observación que están establecidas y lo que interesan es cuantificar aquello que yo estoy observando. ¿Ya? Por ejemplo, esta, si ustedes se dan cuenta, cuantifica aquello que yo estoy observando. Es decir, yo pongo un número a una frecuencia que es 1 no sé, 2 nada, 3 poco, 4 bastante, 5 mucho, ¿ya? Y entonces esa escala de apreciación lleva un número y por lo tanto se me permite cuantificar y después sacar un promedio de, por ejemplo, de los indicadores que yo, de los ítems, ¿ya? Por ejemplo, antes de la sesión, durante la sesión, después de la sesión. Por ejemplo, en si yo, por ejemplo, observo una clase completa. ¿Ya? Documentos, ahí hay ejemplos de documentos que yo les decía, por ejemplo, ahí tenemos evidencia de unas guías de aprendizaje realizadas por estudiantes en educación secundaria, y ahí hay otra guía de aprendizaje. ¿Ya? Estoy pensando, Giovanna, que a lo mejor podrías revisar también tus evaluaciones en mayor profundidad, tus ítems, las preguntas, no sé, ahí darle una vuelta a eso, a tus evaluaciones que están vinculadas con la reprobación, pensando en voz alta. Registros audiovisuales, ¿se acuerdan que hablábamos de que pueden ser fotos? Por ejemplo, en este caso, no les voy a poder compartir la foto de ese estudiante, pero pero por ejemplo, acá nosotros le preguntamos a distintos integrantes de la comunidad educativa de la Escuela de Psicología qué pensaban de la convivencia. Y les pedimos autorización, firmaron un consentimiento para poder ser filmados, entonces ellos hablaban de qué opinaban sobre la convivencia, entonces en la escuela. Entonces le entrevistamos a administrativos, a profesores y a estudiantes, a todos y todas las integrantes de la comunidad educativa. Entonces ahí tenemos un registro. Encuestas y cuestionarios, acá también, por ejemplo, en este caso, también ustedes los pueden crear, y en el fondo uno mide, como un poco pensando en Giovanna, ¿cierto? En Giovanna, por ejemplo, ya las evaluaciones de esta clase son coherentes con los contenidos enseñados durante la clase. De acuerdo, 1 de acuerdo, medianamente de acuerdo, 3 en desacuerdo. Entonces, él o la estudiante responde. ¿Ya? Ahí hay otro ejemplo. Esta clase sería de gran utilidad en esta clase si tengo un ayudante. También de acuerdo, desacuerdo, ni desacuerdo ni en desacuerdo. Esas son las encuestas y los cuestionarios. También las encuestas y los cuestionarios, a diferencia de las entrevistas, la entrevista es principalmente información descriptiva, ¿ya? En los cuestionarios, lo que yo voy a buscar es cuantificar. Y por eso en los cuestionarios tú ocupas los ítems de respuestas tienen que ser sí, no, entonces pongo así, 1, no, 0, ¿ya? O a través de una escala Likert, de acuerdo, medianamente desacuerdo, en desacuerdo, y yo a eso le pongo así, no un puntaje, y entonces después yo puedo cuantificar esas respuestas. Esa es la diferencia principal entre la encuesta y los cuestionarios y las entrevistas. En la entrevista, lo que yo puedo hacer es lo que yo podría hacer es, por ejemplo, sacar la frecuencia de los temas señalados por mis estudiantes. Por ejemplo, hice entrevista a 10 estudiantes y 6 de ellos me señalaron que las evaluaciones
eran muy difíciles y que no se vinculaban con los contenidos de clase, entonces yo saco una frecuencia, pero a partir de los temas que ellos me señalaron. Y ahí yo puedo concluir. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, entonces no sé si hay preguntas. Yo acá les puse preguntas para pensar a futuro, proyectarnos a futuro. Entonces, ¿qué elementos, pensando en mi trabajo individual, yo debiera tener presente al momento de recolectar una evidencia? ¿Cómo me imagino aplicando esto en mi contexto educativo? ¿Qué desafíos debo tener presentes a nivel institucional, personal, grupal? De repente la cultura institucional puede hacer difícil o facilitar la recolección de evidencia, a veces puede ser difícil. También pensar en con qué tipo de recolección de evidencia yo me siento más cómoda, eso es súper importante. A lo mejor yo no me siento cómoda entrevistando a mis estudiantes, me siento súper incómoda. Entonces, eso lo tengo que tomar en cuenta y buscar una estrategia de recolección de evidencia que a mí me permita también estar más cómoda. La autobiografía, mira, Pamela, súper bien. También habla de la autobiografía como recolección de evidencia, súper bien. Ese es otro medio. Ahí nos manda un link. En verdad no existe límites para la metodología de recolección de evidencia. Lo importante es que tiene que ser sistematizado y tiene que responder a estos 5 elementos principales que hemos conversado para que pueda ser sistematizado. Eso, no sé si hay preguntas, dudas. Pregunta, ¿a qué se refiere Pamela, o sí, Pamela con autobiografía? Lo que yo entiendo como autobiografía, Pamela, tú puedes complementar lo que yo digo, es cuando tú tienes en una nota de campo, en un cuaderno, y vas anotando tu propia historia. Y por ejemplo, podrías, en función del tema que te interesa, podrías tú señalar hitos importantes, por ejemplo, en tu carrera docente respecto a las evaluaciones, o podrías tú, por ejemplo, un registro autobiográfico de de una primera asignatura que tú estás enseñando y tú describirla como una especie de diario de vida. Así yo lo entiendo. Pamela, no sé si tú entiendes algo distinto. Andrea, súper bien, sí, es eso mismo, ahí en ese artículo que escribimos con una colega, ahí ustedes tenemos una autobiografía que utilizamos un plano cartesiano y se describió como la vida de las personas desde la educación, desde la matemática. Entonces, pienso yo que es como una manera también como distinta de describir tu propia experiencia o tu propia vida. Gracias, Pamela, gracias por esa información. Súper. Eso, Elena. Estaríamos bien. Uy, muy puntual, Andrea. Hemos cumplido nuestra ruta de aprendizaje, de acuerdo a los tiempos establecidos. Muy british, como siempre. Sí, yo quisiera solo comentar, y como también reforzando la idea de Andrea, yo creo que hay 2 cosas que quisiera que te escucho y son cosas que uno tiene presente, pero al escuchártela a ti de nuevo toman más fuerza en mí. Que hay que estar cómoda con el dato que uno se recolecta en el aula. Si vamos a recolectar evidencia en el aula, es verdad. Puede ser que yo tenga más habilidad para hacer entrevista, o puede ser que para mí es más cómodo un cuestionario. Entonces, a veces como que uno, sin querer, piensa que una estrategia es la mejor, pero puede ser que esa es mejor en un contexto, pero quizá es importante saber cómo las competencias que uno tiene para recolectar el dato y después analizarlo. Yo creo que eso es súper interesante lo que tú dices hoy día. Y lo otro que también me parece interesante, que también tú lo dices claramente en tu pauta que nos propone,
Y tener claro los propósitos, o sea, qué es lo que yo, eso es algo que siempre nos tiene que acompañar, qué es lo que yo quiero levantar como evidencia. Y yo creo que eso es súper interesante como elemento que tú nos aportas en esta discusión del día de hoy. Así que eso por mi parte, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer una pregunta para ir cerrando este taller. Yo, hola, disculpen, ¿cómo están? Hola, Elena. Miren, yo estaba en otra reunión, así que no alcancé a estar en todo el taller, pero con respecto a la sistematización de los datos, ¿hubo alguna técnica que a lo mejor se hubiese compartido y que yo no escuché? Porque hablaron de la entrevista, de ese cuestionario, hacer encuestas, pero una vez que nosotros estamos haciendo el análisis de esa recolección de datos, la sistematización de esa información. ¿Tuvimos oportunidad de verlo en el momento en que yo no estuve o yo no alcancé a escuchar o es materia de otro taller? Solo eso, gracias. Antes que responde Andrea, quisiera contarles que el próximo taller de aprendizaje profesional, que va a ser el último, y que va a ser en noviembre, que creo que es el 11, lo va a dar Tatiana Cisterna y tiene que ver con analizar. Ella nos va a enseñar estrategias para analizar la recolección de evidencia, ¿ya? Hemos hecho como el taller en dos. Primero, para poder analizar, tenemos que tener evidencias. Entonces, por eso fue lo que ya trabajó Andrea. Pero en el próximo taller, que va a ser el último, como les comento, vamos a hablar sobre cómo analizar y lo va a dar Tatiana Cisterna, que algunos deben conocerla, que ella trabaja en temas de formación. Eso, Andrea, ¿cierto? Sí, sí, por tiempo no alcanzamos a hacer el análisis, sino que era la aproximación a la recolección de evidencia. Por eso motivarles a que ojalá puedan ya recolectar algo para que para el taller de análisis tengan material para analizar y discutir. Qué buen punto lo que plantea Andrea. Efectivamente, la idea en el taller es que ustedes traigan algún tipo de evidencia para empezar a levantar estas categorías previas. Y yo en lo personal creo que uno aprende a analizar, o sea, uno aprende a recolectar datos recolectando datos. Y uno aprende a analizar analizando datos. O sea, esto hay que avanzar y hay que atreverse. Y yo creo que la única forma de aprender es haciendo. Eso es como bien personal. Y yo creo que muy buena idea lo que propones también, Andrea, de que ellos traigan. De hecho, alguna petición que también nos pidió Andrea, o sea, Tatiana. ¿Ya? Bien, bueno, en honor al tiempo, nuevamente Andrea, muchísimas gracias por tu taller. Este taller fue grabado, así que lo vamos a subir. Lo más probable es que vamos a compartir parte del PPT y de esta pauta que nos entregaste. Así que eso, Andrea, muchas gracias por tu tiempo y por habernos dado estas pequeñas estrategias para poder recolectar datos. Uy, éxito, me da mucho gusto encontrarme con ustedes, mucho éxito en todo y seguimos en contacto. Sí, y Chao. sí, va a estar ahí, en el PPT está la dirección electrónica, así le pueden escribir todo lo que quieran a la mía. Ya. Sí. ¿Te parece? Ya pues, un gusto verlos. Muchas gracias. En contacto, cuídense. Chau.